Bueno, tengan todos y todas muy buenas tardes. Disculpen la demora. He tenido una serie de problemas con mi equipo y que no me permitía conectarme. Quisiera comprobar si me escuchan. Silenciada, se le escucha. Sí, muy bien. Ok, muchas gracias. Bueno, el día de ahora vamos a continuar con el- la fase de ejecución de la auditoría. Y también tengo un aviso. Algunos de ustedes me han estado mandando los planes a mi correo. Al parecer el link que había habilitado no, quizás yo no le di que estuviera invisible, pero me dicen que no lo ven. Entonces, les pediré, ¿verdad?, al resto de equipos que también me lo hagan llegar a mi correo para que yo les pueda dar la respectiva retroalimentación. Entonces, déjenme les comparto mi pantalla. Comparto. Ahí estamos. Bueno, disculparán ustedes que esté en un PDF, pero no estoy en mi computadora. No sé por qué no me abre Zoom, pero vamos a tratar de avanzar desde este medio, ¿verdad? Entonces, estamos en la fase de ejecución. Vamos a recordar un poquito, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace en esta fase? Decíamos de que en esta fase prácticamente el objetivo es poder recopilar la información que nos permita emitir un veredicto respecto a la conformidad o no conformidad de un proceso, un producto o un sistema respecto a un estándar de calidad específico, ¿verdad? Entonces, empezábamos a conversar sobre esto, decíamos de que en la norma ISO 19011, esta fase está contenida en el apartado 6.4 y se denomina como realización de la auditoría y parte de esta verdad, apartado 6.4 habla sobre el rol de los guías y los observadores. En tanto se entiende que un guía es aquella persona, ¿verdad?, que nos va a acompañar a nosotros a lo largo de nuestro recorrido en las instalaciones y puede facilitar los contactos para que nosotros podamos hacer las respectivas entrevistas. Y también decíamos de que era posible llevar miembros del equipo en calidad de observadores para que estos también se vayan fogueando pues, y aprendan el proceso de realización de una auditoría. Entonces, la primera actividad que debemos de realizar en la fase de ejecución es liderar una reunión de apertura. Y creo que esto lo vimos indicando de que una reunión de apertura, es una reunión que no debe exceder los 30 minutos, en la cual nosotros vamos a presentar a los auditados cuál va a ser nuestro plan de auditoría prácticamente, cuál va a ser nuestra metodología de auditoría y vamos a resolver consultas que le puedan surgir al auditado. Entonces, una reunión dura entre 15 y 30 minutos aproximadamente. Y se recomienda de que en esta esté presente, pues todas las personas que van a ser auditadas, ¿verdad? O al menos sus representantes, así como algún representante de la dirección para poderle dar legitimidad al proceso de auditoría que se está realizando. Muy bien. Déjenme ver. Aquí estamos. Entonces, en una reunión de apertura normalmente se suelen abordar 10 aspectos y los cuales incluyen, ¿verdad? Un saludo, una presentación del equipo, definir, ¿verdad? O presentar cuál es el objetivo de nuestra auditoría. Aquí ustedes mencionaban que podíamos también indicar, pues, cuál iba a ser el alcance, definir las fechas en las que vamos a estar recogiendo información, los horarios de trabajo, explicar la forma en la que íbamos a recoger esa información, si iba a ser recopilación de o revisión de documentos, revisión de registros, a través de entrevistas, a través de observación, a través de muestreo. Decíamos también de que aquí teníamos que indicar cómo íbamos a clasificar los hallazgos, si iban a ser fortalezas, no conformidades, observaciones. Definir cómo se iban a informar. Aquí se explica que nosotros vamos a dar los resultados de manera oficial en un informe final que decíamos normalmente se presenta de 15 a 15 días máximo un mes
posterior a la actividad de auditoría. Luego confirmábamos ya el plan detallado de auditoría, es decir, a qué horas íbamos a estar con qué área. Preguntábamos sobre las medidas de seguridad en caso fueran aplicables y respondíamos preguntas de los auditados. Y yo les hacía a ustedes un ejemplo con un plan de auditoría que teníamos por ahí. Entonces, el plan detallado de auditoría al que hace referencia el punto 8 es ya con horarios y días de la semana explicar pues en qué lapso de tiempo vamos a requerir del acompañamiento de qué área, ¿verdad? Eso precisamente para poder aprovechar al máximo el tiempo de todos los participantes del programa. Y no sé si les mencionaba que es usual, ¿verdad? Que en cada día se incluya una franja de trabajo del equipo auditor, en la cual los auditores se reúnen a poner en común aquellos hallazgos que han ido recopilando diariamente a fin de ir documentando y haciendo conjeturas preliminares. Entonces, vamos a hacer un ejercicio práctico. Me gustaría, ¿verdad?, que trabajáramos en pares de equipos, uno tomando el rol del equipo auditor y otro del auditado. Entonces, como ustedes ya tienen sus planes de auditoría, me gustaría que ustedes hicieran la práctica de liderar una reunión de apertura. Y yo aquí tengo una lista de cotejo que van a utilizar en los equipos, ¿verdad? Para poder verificar si la reunión de apertura se ha conducido adecuadamente. Entonces vean los aspectos que se van a evaluar. El líder auditor saludó a los presentes y presentó al equipo, se presentó el objetivo de la auditoría y fechas de realización, se explicó el procedimiento de auditoría a seguir, se explicaron los tipos de hallazgos, se explicó el plan detallado, se reconfirmaron medidas de seguridad y se cerró la reunión y respondieron preguntas. Entonces, este es un plan que yo tengo un ejemplo aquí, ¿verdad? Pero vamos a trabajar esto con sus propios planes. Déjenme ver si puedo hacer salones acá. Vamos a ver. ¿Me pueden colocar, por favor, en el chat cuántos grupos diferentes tenemos, por favor? Adelante, Irma. Tardes. Hola, buenas tardes. Sí, fíjese que quería hacerle una consultita, Diana. Nosotros tenemos el plan, pero no lo pudimos subir en lo que es el enlace para dejarlo acá en el programa o en el sistema, ¿verdad? Sí, sí. Entonces no sé si es que había... Sí, al parecer hubo un error en la plataforma y no les aparecía el link. Lo que pueden hacer es enviármelo a mi correo, no hay ningún problema. Va, de acuerdo, muchas gracias. Muy bien. Entonces, no sé si en el chat me pueden colocar, por favor, un representante de cada grupo para ver cuántas salas voy a hacer, para que puedan practicar. Vamos a ver, grupo CNR, Rosa. Tengo ya 2 equipos. ¿Quién más? ¿Cuántos equipos son? Seguros Azul, muy bien. Otra persona. Aquí tenemos 3 grupos. Somos 20 participantes, entonces deberíamos de salir varios equipos. ¿Quién más? ¿Quién es más? ¿Qué otro equipo? Yo no tengo equipo. Y vas tú solo, Mario. De acuerdo, no hay problema. Si ustedes van solos también. Grupo de Vijosa. Marta, vamos a ver. Entonces voy a hacer el conteo. 5 del CNR, Rosa, Carlos y Mario que van individuales. Son 8. Luego tenemos el grupo de Vijosa, Teresa, Soraya y Aileen, Rafael y Marisol. Muy bien, vaya, entonces vamos a hacer una cosa. El grupo CNR y el grupo Vijosa van a ingresar a una sala. Ahorita vamos a ver si los puedo agregar aquí. Voy a hacer esta sala aquí. Los voy a dividir. Es que no me va a permitir, fíjense. Vamos a ver.
Vaya, son un grupo de Viejosa, dice son, vamos a ver. Vaya, voy a dividir. Quiero ver si me permite esta cosa porque me deja un máximo de, voy a hacer 2 grupos nada más. Vaya, entonces voy a agregar varios equipos a un grupo y varios equipos a otro grupo. Vamos a ver. Entonces vamos a agregar a Marta. Marta, Gloria Hernández, vea. Eva Martí Corena. Vamos a agregar a Wendy Hernández. Y a Rafaela y a Marisol. A una sala. Quiero ver. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a agregar a Carlos y Mario también. Carlos y Mario. Ok. No sé si ya pueden ver que han sido agregados a una sesión, como un breakout room. ¿No les aparece? No. No, Liz. ¿No? No, aún no aparece nada. Vale. Voy a agregar al resto de personas, tal vez. Vamos a ver. Vaya. Vale, ok. Ya les mandé sus invitaciones. Les tiene que aparecer algún mensajito o caerles algún correo. Ahora sí me cayó para entrar, dice, en una Vaya. sala 2. Muy bien. Entonces lo que van a hacer, ¿verdad? Es que se van a turnar. Por ejemplo, en la sala 2 está el equipo CNR y hay un equipo Viejosa y hay varias personas que van individuales. Entonces les voy a pedir, ¿verdad? Que se turnen en los 3 grupos que están y que cada quien presente su plan de auditoría. Y aquí no puedo trabajar en pares porque me permite muy poquitas personas por sala. Entonces, permítanme, que está llorando mi chucha. Vale, entonces, les pido por favor que utilicen esta lista de cotejo y que puedan, voy a dar para este ejercicio, vamos a ver, como la reunión tiene que ser breve, ¿verdad? Ustedes pueden identificar a un miembro del equipo que va a ser el auditor líder y si se traba, por ejemplo, pueden apoyarle. Entonces, vamos a ver aproximadamente 8 minutos por equipo para que puedan presentarle a los demás sus respectivos planes y por favor evalúense utilizando esta lista de auditoría. Al finalizar el ejercicio, les voy a pedir que por favor me den los comentarios o las áreas de oportunidad que le identificaron a los equipos, ¿verdad? Entre sí. Entonces, no sé si gustan, comenzamos el ejercicio. Voy a ingresar a la sala número 1.
perdón. Bueno, estamos, ¿verdad? Ahorita están incorporándose nuevamente a esta sala. Vamos a dar unos minutitos. Uy, en lo que se incorpora el resto de participantes, ¿verdad? Primero agradecerles a las personas que presentaron sus planes de auditoría y también a los equipos por estar dando la retroalimentación. La verdad es que tuve la oportunidad de escuchar dos presentaciones, una por equipo, y salieron algunos aspectos, ¿verdad? Entonces, me gustaría que, así de manera muy breve, tal vez en unos 5 minutos, si alguien nos quisiera compartir cuáles fueron algunas, al menos una de las áreas de oportunidad que identificaron en alguna de las presentaciones de los compañeros. O si hubo algo que consistentemente ustedes se fijaron de que la mayoría de compañeros no mencionaba en el esquema, el flujo de trabajo, pues también lo podemos indicar. Adelante, Rosa, veo que hay manita arriba. Sí, nosotros, bueno, es como una duda que se nos generó, Ujú. porque en uno de los puntos dice las medidas de seguridad. Entonces no sabemos si son, dice, se confirmaron medidas de seguridad. Muy Entonces, bien. lo que nosotros asumíamos era que son medidas de seguridad industrial o de bioseguridad. Ok. Sí, a eso se refiere, digamos, existe, ahorita en el contexto COVID, pues cada empresa tiene su propio protocolo, ¿verdad? Por ejemplo, que no se permite retirarse mascarillas o que no se pueden estar más de tantas personas en una sala, etcétera, ¿verdad? Entonces, es eso, pero también en algunas organizaciones, digamos, es necesario cumplir ciertos protocolos de ingreso, ¿verdad? O de salida, o también se necesita utilizar cierto equipo de protección personal, digamos, de que se va a alguna sala en la que se viene a verificar un producto, pero hay máquinas que tienen ruido por arriba de los 85 decibeles, pues probablemente sea obligatorio el uso de tapones para ingresar a esa área. Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? Reconfirmar si hay alguna restricción, indicación especial para poder ingresar o incluso para la salida o el registro de los auditores mientras estén haciendo el trabajo de campo. También, digamos, si hay alguna, qué sé yo, algún aspecto relacionado con seguridad de la información o accesos, por ejemplo, a software que el equipo auditor necesite reconfirmar, también aquí se puede discutir este punto. Digamos de que han quedado que les van a dar ciertos usuarios para que ellos puedan ver ciertas partes de los sistemas. Entonces, si quieren reconfirmar esos usuarios o tienen alguna pregunta a los auditores respecto a cómo se utilizan esos usuarios, pues aquí se pueden aclarar esos puntos con el auditado, como un punto de varios. No sé si respondí la pregunta. Muchas gracias. Muy bien. Ok, no sé si alguien más nos quisiera, ¿hay alguna otra consulta, digamos, o alguna otra cosa que haya salido que les pareció interesante del proceso de auditoría? ¿Alguna otra observación o alguna cosa que ustedes... Una Sí, duda. adelante. En este punto de la presentación se levantaría la bitácora que hacemos referencia en
en el plan, ¿verdad? Sí, aquí nosotros lo que haríamos es un acta de la reunión que llevamos a cabo. En esa acta colocaríamos los nombres de las personas asistentes, cuáles fueron los temas principales que se discutieron, cuáles fueron las preguntas, digamos, que surgieron de los auditados y se le pide, digamos, incluso se puede pasar una lista de asistencia para que nos quede el registro de quienes participaron de esta reunión. Esa acta, ¿verdad? Que hace constar que nosotros hicimos esta reunión, es parte de los documentos mínimos que se generan en una auditoría. No sé si respondí a la pregunta. Los, los rules. Claro, Muy bien. gracias. Bueno, entonces, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todo claro? Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Una vez nosotros hemos conducido esta reunión de apertura, estamos listos y listas para empezar a recoger la información utilizando nuestras listas de cotejo o así como esta vez, si ustedes van a hacer observación o nuestras listas de verificación o cualquier instrumento que hayamos preparado con anticipación para poder verificar si lo que sea que estemos auditando es conforme con nuestro requisito de calidad. Entonces, para la recolección de datos, en muchas auditorías se utiliza o solemos revisar información documentada. Información documentada, llámese formatos, procedimientos, registros. Entonces, ¿para qué revisamos esta información documentada de nuestro auditado? Miren, a veces nosotros pensamos de que la revisión tiene el propósito de buscar lo malo o lo bueno o acciones correctivas, pero realmente nosotros, nuestro propósito principal no es ser como un web, ¿verdad? O sea, no vamos buscando lo malo. Hay auditores de que les gusta ir a buscar todas las errores, ¿verdad? No, sino que nosotros nuestro objetivo es simplemente hacer una valoración a través de evidencia comprobable de en qué medida ese proceso, ese producto o ese sistema es conforme, digamos, o cumple con nuestro criterio de calidad de referencia. Y el objetivo de revisar información documentada como un procedimiento, un formato, un formulario, un registro, es precisamente poder reunir información que apoye ese veredicto que yo voy a dar. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Em, si nosotros, digamos, nos damos cuenta de que hay un error de codificación o que hay un campo de un formato que no se está llenando y que debería de llenarse, entonces la revisión de esta información documentada nos permite hacernos de esa evidencia para después hacer emitir un juicio, ¿verdad? Respecto a eso que estamos revisando. Entonces, ¿cuál es el proceso típico de recolección de información? Según la norma ISO 19011, lo primero que debemos de reconocer es que existen múltiples fuentes de información, ¿verdad? Están personas, sistemas, Mira, et- de San etcétera. Salvador, allá es una Entonces, hora. ¿O? voy a silenciar los Y micrófonos. Ok. Em, bueno, ok, creo que ya estamos. Ok, bueno. Entonces, hay múltiples fuentes de información. Como el tiempo de la auditoría suele ser limitado, nosotros solemos hacer recopilación mediante muestreo. Eh, cada uno de estos aspectos que voy presentando en este flujograma están un poquito más detallados en los anexos A6, A16 y A18 respectivamente. Entonces, solemos recopilar información a través de muestreo porque el tiempo de la auditoría es limitado. Eh, el análisis de esta información a través de muestreo se vuelve una evidencia de auditoría, ya sea para probar la conformidad o no conformidad de un requisito. Luego, estas evidencias se suelen sintetizar para poder hacer lo que llamamos hallazgos de auditoría. El hallazgo ya es la emisión de un juicio de valor, o sea, es la emisión de un dictamen respecto a la conformidad o no, pero para poder hacer este dictamen yo primero tengo que tener la evidencia, ¿no? Una vez yo genero mis hallazgos de auditoría, pues
Normalmente estos hallazgos son revisados por el equipo auditor para ver si hay algo que se le puede enriquecer o algo que, en el cual la evidencia pues, no sea del todo clara. Y finalmente se redactan las conclusiones de auditoría. Entonces, ¿qué hacer si la información recopilada tiene un bajo grado de verificación? Lo que solemos hacer nosotros es, bueno, si no tenemos evidencia concluyente respecto a una violación de un requisito, en todo caso podemos dejarlo como una observación, ¿verdad? O una sugerencia digamos, una sugerencia de mejora. Lo importante es que yo no puedo emitir hallazgos si yo no tengo evidencias que respalden ese hallazgo. Ahora bien, para poder recopilar los datos, normalmente utilizamos una combinación de estos métodos. Podemos, en primer lugar, hacer un seguimiento a los hallazgos de auditorías anteriores. Podemos recopilar datos a través de entrevistas a los involucrados del proceso que se está auditando. Podemos observar directamente cómo se hace el trabajo y utilizar una lista de cotejo para poder emitir un dictamen, tal cual hicimos en el ejercicio anterior. O bien podemos hacer una revisión documental in situ, ¿verdad? Más que todo esto se hace de registros. Ahora, si nosotros vamos a utilizar las entrevistas, eh, recordemos de que entrevistar a una persona es un proceso. Y para que este proceso nos permita obtener la información que necesitamos, es necesario que nosotros, en primer lugar, logremos que la persona entrevistada se sienta cómoda. Es decir, que la persona entrevistada no sienta de que nosotros estamos buscando chivos expiatorios o estamos buscando remover gente o estamos buscando hacer acciones punitivas, ¿verdad? Para lograr esto es bueno explicarle al entrevistado el propósito de por qué yo estoy haciendo esa entrevista, ¿verdad? Para poder disuadirlo de alguna resistencia que pueda tener o algún temor que pueda tener, expresarle información objetiva. Luego que la persona entiende por qué estoy haciendo la entrevista, yo trato de averiguar qué es lo que se hace. Esto normalmente se suele hacer a través de una o dos preguntas generadoras. Aquí la clave es dejar que la persona hable más que nosotros y nosotros pues ir tomando notas, ¿verdad? En ese escuchar, nosotros vamos analizando lo que se hace, podemos ir reorientando la entrevista a fin de recabar la información que nos interesa verificar. Llegamos a una conclusión tentativa, que esta normalmente no la compartimos con el auditado, pero sí podemos tomar nosotros nota. Y finalmente, una vez termina la entrevista, es necesario explicarle al auditado cuál va a ser el próximo paso, ¿verdad? Esto a veces no lo hacemos y la persona no entiende, digamos, cuál ha sido su contribución al proceso de auditoría. Entonces voy a dar un ejemplo de cómo sería una entrevista. Entonces, supongamos, ¿verdad?, de que yo estoy entrevistando a un estudiante porque quiero verificar cómo percibe la calidad del curso que está recibiendo. Entonces, lo primero que yo tendría que hacer es presentarme, ¿verdad? Buenas tardes, mi nombre es Diana Cruz, yo formo parte del equipo Auditores UCA. El objetivo de esta entrevista es poder conocer cuál es su percepción respecto a la calidad de las clases que se imparten en el Departamento de Operaciones y Sistemas. Y quisiera, ¿verdad?, que usted me comentara cuál ha sido su experiencia con el docente. Primero, cuáles son los recursos que utiliza el profesor para dar su clase. Por ejemplo, ¿verdad? Digamos que si estuviéramos interesados en saber si el profesor responde rápidamente las consultas, pues nosotros vamos haciendo las preguntas que sean pertinentes según nuestro criterio de auditoría, lo que queremos ver, ¿verdad? Entonces, ahí vamos nosotros, vamos escuchando y en función de lo que vamos escuchando, vamos reorientando la conversación. Em, una vez nosotros consideramos que hemos recogido toda la información necesaria y consideramos que ya no es necesario seguir dando preguntas, debemos explicar el próximo paso. Entonces podría ser algo así como, bueno, le agradezco mucho el tiempo y la disposición que ha tenido para poder concedernos esta entrevista. El próximo paso será consolidar toda la información que estamos recopilando con el equipo de auditores UCA y finalmente nosotros vamos a emitir un reporte utilizando la información que hemos recopilado, el cual se va a hacer llegar, en este caso imaginémonos que sigamos con los alumnos, se va a hacer llegar al jefe de departamento para que se puedan tomar las acciones correctivas pertinentes. Entonces, es importante como dar ese paso de cierre o explicarle a la persona, bueno, ¿y después qué, verdad? Para que la persona, pues si en algún momento se le vuelve a consultar o algo,
que la persona ya esté enterada, ¿verdad? Y que sienta como un sentido de, em, como un hilo conductor de lo que hemos hecho, pues. Entonces siempre es una buena práctica. No sé si alguna vez les ha pasado que les hacen una entrevista y ustedes no saben después si eso sirvió, no sirvió, qué pasó con su resultado o qué, vean. Entonces eso también las personas se lo preguntan. Incluso yo he estado en auditorías que me dicen, ay, otra vez me vienen a preguntar si el año pasado vinieron y qué pasó con eso a saber, ¿verdad? Entonces, no, o sea, eh, siempre hay que explicar eso para poder darle ese cierre mental, digamos, al auditado. Ahora, ¿cómo convertimos una entrevista en evidencia? Miren, como una entrevista es una valoración subjetiva, bueno, subjetiva, digamos, o es una historia contada por una persona. Normalmente para convertir una entrevista en evidencia es necesario hacer varias entrevistas respecto a la misma cuestión a varias personas diferentes. Entonces, una entrevista se convierte en evidencia cuando otro auditor escucha lo mismo, cuando otra persona coincide en lo mismo, ¿verdad? O cuando algo que nos ha mencionado el auditado en la entrevista está respaldado por algún documento o por algún registro. Entonces, algunos ejemplos de esto, ¿verdad? Supongan de que en este proceso de preguntar que cómo considera el profesor, uno de los estudiantes nos indica de que el profesor a veces se dirige de manera irrespetuosa a los alumnos. Yo no puedo emitir un dictamen hasta que yo tenga al menos una eh, opinión adicional respecto a lo mismo. O sea, debería poder cruzar la información al menos una vez más, si no es que más, ¿verdad? Em, entonces, por eso son importantes esas reuniones que tienen los auditores al final de cada día, porque ahí es donde se hace ese cruce, ¿verdad? En el caso de que no sea la misma persona la que ande haciendo todas las entrevistas. O, digamos, si en algún momento, digamos, ustedes preguntan, mire, fíjese que yo quiero saber cómo manejan las no conformidades aquí. Ah, sí, fíjese que lo primero que hacemos, ¿verdad? Es que mandamos un correo electrónico al jefe de producción indicando cuántas piezas han salido malas. Ok, dice usted, ¿verdad? Toma nota. Lo que haría usted después sería ir a verificar si esa afirmación está respaldada. Bueno, si me dijeron que hay un correo, ¿será que si yo le pregunto a ese jefe me puede mostrar los últimos 5 correos, los últimos 3 correos? Si podemos verificar y cruzar, entonces la entrevista ya se vuelve una evidencia. Ya. Muy bien. Ahora bien, la entrevista es uno de los mecanismos que tenemos, pero tenemos observaciones y revisiones documentales. En todo caso, antes de llegar a hacer la auditoría, ¿verdad? Es normal que los auditores preparen algo que llamamos un plan de recolección de datos, en el cual nosotros definimos qué tanta información, de qué tipo, vamos a estar recolectando durante el proceso de visita in situ. Entonces, este plan de recolección de datos se puede hacer antes de ir a la visita y puede volverse a revisar ya estando ahí para ver si es necesario reajustarlo, ¿verdad? Tanto en cantidad como a quién se le va a pedir la información. Entonces, este plan de recolección de datos sirve para poder orientar al recolector y no divagar demasiado en la recolección de un único elemento de auditoría. Entonces, el plan de recolección de datos puede ser una cosa muy técnica como este, digamos que esta es una auditoría de producto. Entonces, se van a recopilar 3 muestras y en cada una de las muestras se van a verificar estos aspectos, ¿verdad? Esto es un ejemplo. Otros planes de recolección de datos pueden incluir, por ejemplo, quiero ver si aquí tengo otro. Bueno, este, miren, como les mencionaba, muy técnico. Auditoría de producto. Vamos a ver 3 muestras y en cada muestra vamos a revisar esto. Es como una pequeña checklist de qué vamos a ver respecto a este producto. Otro ejemplo, miren, otro plan de recolección de datos. Supongamos que nosotros hemos considerado que en nuestra auditoría vamos a hacer revisión documental y vamos a hacer entrevista, ¿verdad? U observación. Entonces, aquí está un ejemplo. ¿Se acuerdan que les mencionaba yo que una universidad en la que trabajé hacía auditorías de las clases, de el sitio de la plataforma, etcétera? Entonces, aquí está un ejemplo de un plan de recolección de datos pensando en esa auditoría. Entonces, revisión documental, miren, ¿qué es lo que se va a hacer? Se van a revisar las planificaciones académicas, los eventos de aprendizaje y la retroalimentación del docente. Entonces, esos son los 3 elementos que se van a verificar, ¿verdad? Entonces, para revisar la planificación, ¿qué es lo que se va a ver?
Se van a pedir 2 diseños instruccionales por carrera, uno de primero y uno de quinto. Se van a revisar las mallas curriculares y sus respectivos formatos. En cuanto a los eventos formativos, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a solicitar a los profesores de cada asignatura que reenvíen copia por correo del plan de evaluaciones y se va a retroalimentar al docente, digamos, perdón, se va a revisar la retroalimentación que le dan al profesor en las evaluaciones docentes. Aquí tal vez hizo falta indicar qué tanto se va a revisar, ¿verdad? Porque imagínense, si en la facultad hay 100 profesores, probablemente la auditoría no va a dar, ¿verdad? Para poder revisar los 100. Entonces yo tendré que revisar una cantidad menor, ¿ya? Entonces yo tendría que indicar aquí, ¿verdad? ¿Cuál es la cantidad menor de documentos que voy a revisar? Ahora, respecto a esto, como el objetivo de la auditoría, ¿verdad? Es verificar el cumplimiento de un requisito, no así hacer una inferencia estadística respecto a un parámetro de la población, en español, ¿verdad? Algunos auditores o me han preguntado en algunos cursos si pueden utilizar las fórmulas de muestreo que aprendemos a veces en la universidad o en bachillerato para determinar la cantidad de encuestas, la cantidad de entrevistas que vamos a hacer en una auditoría. Y existen calculadoras en línea que nos permiten sacar esas muestras, ¿verdad? Entonces, ¿es correcto utilizar eso? Pues yo pienso que incorrecto no es, pero creo que es innecesario, porque en primer lugar, esas fórmulas para calcular un tamaño de muestra están pensadas en que yo voy a hacer una inferencia estadística, o sea, la población tiene un parámetro, ¿verdad? Un promedio, una desviación estándar, tiene un parámetro matemático y yo quiero decir cuál es el valor de ese parámetro matemático. Entonces, para poder afirmar algo, yo tengo que recolectar suficiente información o hacer una cantidad grande de observaciones para poder emitir un juicio, digamos, por ejemplo, un promedio. El promedio de edad de las personas vacunadas contra COVID es de 35 años, por decir algo. Entonces, si yo quiero decir eso, yo tengo que recolectar o preguntarle a una cantidad suficientemente grande de personas para poder hacer esa inferencia, ¿verdad? Ahora, en una auditoría nosotros no estamos haciendo eso. Yo solamente quiero verificar en un momento del tiempo específico si el proceso, el producto o el sistema está operando como debería de operar. Entonces no es necesario. Si ustedes se meten a una de esas calculadoras, le va a pedir cuál es el error que usted quiere tener, cuál es el intervalo, el nivel de confianza. ¿Y qué le va a salir? Que para manejar un nivel de confianza del 90% y un error del 5%, le van a salir 300 encuestas. Ahora, ¿es factible hacer eso? No, no es factible, ¿verdad? No es factible. Y no es necesario porque no es esas fórmulas no están pensadas para esto. Tienen otros propósitos. Entonces, ¿cuál debe ser el criterio del auditor? Es lo mismo que se hace en investigación cualitativa. Por ejemplo, en el caso de las entrevistas. Fíjense que cuando se hace investigación cualitativa y uno está haciendo entrevistas, uno sigue entrevistando hasta que uno considera que ya las entrevistas no aportan nada nuevo al problema en estudio. Esto puede implicar hacer 5, 6, 7 entrevistas. Pero ustedes se van a dar cuenta que van a llegar un momento en el cual, por más que ustedes sigan entrevistando, ya la información que recogen ya no es nueva. O sea, ya se vuelve, empiezan a repetirse, ¿verdad? Las respuestas. Entonces ahí hemos llegado a la saturación de información y ya no es necesario seguir. En un proceso de auditoría, digamos, de que podemos seguir esta misma lógica de la investigación cualitativa. Podemos nosotros ya llevar en mente, bueno, voy a hacer un mínimo de tantas entrevistas, ¿verdad? Dependiendo de qué tan grande sea lo que yo voy a auditar. Si después de esas 5 entrevistas yo todavía no obtengo consenso, o sea, cada entrevista me sigue dando más información diferente, entonces yo podría ampliar mi recolección de datos un poco más, de tal manera que yo empiece a observar ya patrones en la información que yo estoy recopilando. ¿Ah? Esto normalmente, miren, entrevistas no se suelen hacer así cientos y cientos, ¿verdad? Porque una entrevista es un instrumento muy rico en información. Por lo menos en mi práctica profesional, cuando yo he hecho entrevistas, he logrado alcanzar este criterio de saturación después de las 6 o 7 entrevistas. Y ya después, especialmente cuando son auditorías de proceso, yo considero de que ya no me dan nueva información. Entonces ya es suficiente, ¿verdad? Es suficiente.
Con respecto a, digamos, a los documentos es la misma lógica. Bueno, aquí la revisión documental, pues digamos que ustedes van a ir a revisar registros, ¿verdad? Entonces, de nuevo, o sea, no es que van a revisar 100 registros para emitir un dictamen. Ustedes pueden revisar una cantidad prudencial de registros en función del tiempo que ustedes tengan disponible. Por ejemplo, vamos a revisar 10 registros, ¿verdad? O un registro de los últimos 4 meses, por ejemplo, si es un registro mensual, ¿verdad? Un registro de los últimos 4 meses y vamos a ver cómo andan. O imagínense que es un parámetro diario. Bueno, voy a revisar registros, por lo menos unos 3 registros así de días al azar de las últimas 3 semanas. ¿Ya? Incluso hay auditorías que ya tienen definido el periodo de documentos que van a revisar. Vamos a revisar documentos de enero. Vaya. Entonces ustedes analizan una cantidad prudencial para poder emitir un dictamen. O sea, lo que les quiero transmitir es que no existe una fórmula matemática para poder hacer esto, o sea, como tal, ¿verdad? Sino que la cantidad de observación, la cantidad de información a revisar normalmente depende del tiempo que tengamos para hacer la auditoría, de lo que nos exija a nosotros el criterio de calidad que vamos a verificar y de la expertise que tenga también el auditor. Ejemplos. Supongamos que estamos haciendo una auditoría de producto. Normalmente el departamento de calidad tiene bien definido, por ejemplo, con qué frecuencia se tienen que tomar las muestras, cuántas muestras son las que toman para hacer una valoración y nosotros podemos replicar eso en nuestras propias auditorías. Ahorita, por ejemplo, estoy trabajando un proceso en una empresa agroindustrial. Ellos están haciendo auditorías de humedad de sus productos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace normalmente el departamento de calidad? El departamento de calidad toma muestras del producto por lote cada 15 minutos. Examina 2 muestras cada 15 minutos. Entonces, yo como auditora, al entender eso, yo voy a hacer una auditoría de calidad independiente. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Replicar el plan de muestreo que ellos tienen, solo que las muestras yo las voy a tomar y yo las voy a analizar, ¿vea? Entonces, digamos, voy a ir a hacer mi auditoría, voy a estar 3 días in situ, entonces voy a seleccionar un periodo diario, turno diurno, un periodo turno nocturno y vengo yo, ¿verdad? Y voy a recopilar con el mismo esquema que ellos tienen. Una muestra cada 15 minutos, digamos, en 3 lotes. Y listo, ¿verdad? Ya con eso yo tendría que ser capaz de verificar la conformidad o no conformidad del requisito. ¿Ya? Entonces, así se hace. Entonces aquí, ¿verdad? Por ejemplo, en caso de las entrevistas, se entrevistará un docente de cada asignatura, tiempo completo, hora clase. Se visitará una asignatura por carrera, se entrevistarán estudiantes de las asignaturas que no se visiten. O sea, al final la cantidad de información a recopilar tiene que permitirle al auditor poder emitir un dictamen, ¿verdad? Y normalmente no es que vamos a revisar solo uno, vamos a revisar un conjunto de elementos, pero que sea razonable según el tiempo que tenemos para auditar y según la cantidad de elementos que vayamos a auditar. Entonces, quisiera escuchar, ¿verdad? ¿Cómo, digamos, definen esa cantidad de documentos que van a pedir o esa cantidad de entrevistas que van a hacer o esa cantidad de muestras que van a tomar en las empresas donde ustedes hacen auditoría? No sé si alguien me quisiera compartir para que pudiéramos ver algunos puntos de vista diferentes. Hola, veo 2 manitas. Tal vez José Marvin nos puede compartir primero su experiencia, cómo lo hacen. Buenas noches. La consulta iba relacionado a si es buena práctica o no, que, por decirlo así, mi experiencia, de que yo ya no trabajo en una empresa. Entonces llegó la auditoría de la Corte de Cuentas y la Corte de Cuentas auditó X proyecto. En ese X proyectos tuvieron unas no conformidades a los administradores de contrato. Entonces, viene la corte, me mandó un documento en donde decía de que yo tenía que responderte A, B y C preguntas. Entonces, ¿es buena práctica o mala práctica? Si yo ser entrevistado, que me manden una nota para
a que yo pueda responder sin saber, sin estar yo, sin yo no estar presente en los procesos de auditoría. Gracias. Vamos a ver si entendí la pregunta. Usted ya no está en la institución y le han hecho preguntas sobre algo que están auditando, a pesar de que usted ya no está ahí donde están haciendo la auditoría. Correcto. ¿Correcto? Ok. Y ¿en calidad de qué le están consultando? ¿En calidad de usuario? ¿En calidad de experto técnico? En calidad de, por decirlo así, de un departamento de control de calidad. Yo estaba de, por decirlo así, de jefe de control de calidad. Entonces hubo una no conformidad que se la emitieron al administrador. Entonces, el administrador pagó, por decirlo así, un producto estando no conforme. Entonces, en las preguntas que hacía a través de la notificación, de que si yo le había, ¿cómo se llama?, notificado al administrador que ese producto estaba no conforme. Entonces, y la pregunta es, o sea, pero yo ya no trabajo en esa empresa. Entonces me mandaron una notificación para que yo contestara. Muy bien. Fíjense que yo creo que es una mala práctica, porque la empresa debería tener suficiente trazabilidad documental para poder dar respuesta a esa pregunta, incluso cuando usted no estuviese ahí presente. En todo caso, ¿verdad? La persona a la que le cayó la no conformidad debería haber tenido algún registro de cómo fue que se hizo esa autorización, ¿verdad? O esa consulta, porque eso puede pasar, imaginémonos, y entonces eso, si no tienen manera ellos de demostrarlo a través de documentación, a través de algún correo o algún medio escrito, no tienen forma de quitarse la no conformidad. O sea, no hay manera, porque incluso si usted, digamos, emite usted les dice, no, si yo sí les dije, pero si no presenta evidencia objetiva de que le dijo, a través de un correo, un memorándum o algo, por más que usted indique que sí lo hizo verbalmente, la no conformidad no se la van a quitar. En el caso mío, sí hay documentación donde se lo notificó vía correo, vía memo, vía nota, que sí se tenía la no conformidad. Okay. Pero, o sea, yo realmente no di toda esa información porque ya no me competía a mí. Sí, es Entonces, correcto. No, ya entonces no. lo que contesté en la nota, les dije yo de que al subido momento se le había dado al administrador de contrato las observaciones, de él dependía pagar o no pagar. Sí, sí. Hizo lo correcto. O sea, usted no tenía que remitir la información nuevamente, aunque hubiera tenido acceso a ella, ¿verdad? Porque desde el momento que usted ya estaba desvinculado a esa compañía, podía malinterpretarse que usted todavía estaba utilizando información delicada o confidencial de ellos, ¿verdad? Ahí usted hizo lo correcto. Mire, usted refiérase a tal persona, ¿verdad? Que los procedimientos de reporte existen y solicítele los documentos a la persona, digamos, referida en la no conformidad. Pero no era deber suyo enviárselos, ¿ya? Ajá, sí, no era deber suyo enviárselos. O sea, hizo lo correcto. Y yo pienso que es una mala práctica. No veo por qué le consultaron a usted. En todo caso, deberían de haberle consultado al área de calidad que encargada de manejar esos registros para que pudiera proporcionarlos. ¿Estuviera usted trabajando ahí o no? Muy bien. Perdón. Adelante. Gracias. Fíjense que yo creo que quizás aquí ha habido, porque él mencionó a la Corte de Cuentas, ¿verdad? Ha habido como un cruce. Lo que pasa es que yo tengo entendido que la Corte de Cuentas, auditorías así como las que estamos viendo en esta capacitación no realiza, sino que se basa más que todo en cumplimiento de leyes. Hay algunos artículos que van enfocados directamente a las personas que se vieron involucradas en los procesos. Entonces, probablemente no estén recabando información sobre lo que él hizo, sino tal vez solamente obteniendo comentarios para lo que se pueda exponer del hallazgo que se ha encontrado.
Porque algo bien diferente, por lo menos yo ahora ya he estado en auditoría externa, ya estoy en auditoría interna y ahora estoy conociendo un poco más sobre ese tipo de auditorías. La auditoría externa, pues nosotros sabemos, por ejemplo, la financiera y la fiscal, que se llegan con puntos un poco más extensos, ¿verdad? Son pruebas de auditoría, sí son enfocadas, pero van destinadas dependiendo del rubro que sea, y van enfocadas, por ejemplo, si es fiscal, el cumplimiento de leyes, pero nunca es así como lo que usted dijo hace un rato de que solamente voy a tomar tres, ¿cómo se dice? Solamente voy a tomar 3 casos, pues no. En eso sí importa mucho del cumplimiento o no de lo que yo voy a evaluar. Eso es en la auditoría fiscal. En la financiera sí ya se da porcentual. En la auditoría interna ya también es un poco más porcentual, pero ya también estaba como proceso, pero es bien diferente al tipo de auditoría que nosotros estamos haciendo. Y tengo entendido que la Corte de Cuentas también está haciendo una auditoría más practicada como una auditoría externa que una interna. Entonces va al cumplimiento de las leyes y probablemente por eso es que le consultaron a él. He tenido conocimiento de algunos procesos que se han efectuado, imagínense, hace 3, 4 años, y en donde a quien se señala, por decir así, es a las personas que estuvieron en aquel entonces, aunque ellos ya no estén allí. Porque vaya, no es el caso de él, pero puede ser de que, digamos, haya habido algo, por ejemplo, algún robo. Entonces no se le puede acusar a los que están ahora, sino a los que estaban en aquel entonces, ¿verdad? Entonces yo siento de que ya con la Corte de Cuentas y ese tipo de auditorías son unos enfoques bastante diferentes a esto que estamos viendo acá. Porque aquí es más que todo de procesos, ¿verdad? Los procesos ya pueden ser para la prestación de servicios o para la elaboración de cosas, de objetos. Entonces creo que eso es importante que lo tengamos que separar. Sí, no, y le agradezco mucho porque realmente es así, ¿verdad? O sea, cada auditoría tiene su particularidad. Por ejemplo, una auditoría de estados financieros, ahí, dependiendo de lo que se esté revisando, pues se debe revisar toda la documentación. Probablemente ni siquiera se deba hacer muestreo. Igual, hay auditorías de producto en el cual la norma técnica que está rigiendo el criterio de calidad ya indica la cantidad, tipo y frecuencia de muestra que se tiene que tomar para poder emitir un dictamen. Digamos, es una auditoría de calidad de un acero, por ejemplo. Ahí no es de que el auditor va a inventar, digamos, el método de muestreo. La forma de incluso de recopilar la muestra y analizarla ya está definida en una norma técnica. Ya. Entonces, si eso es así, nosotros debemos recabar la cantidad de información exigible por nuestro criterio de referencia. Pero si no es el caso, por ejemplo, en una auditoría de sistemas de gestión de calidad, en ningún momento la norma nos dice a nosotros la cantidad de información que debemos de verificar para poder dar un dictamen respecto al cumplimiento de un requisito. Entonces, en una situación como esa, el auditor está en la libertad de poder determinar la cantidad de unidades a revisar siempre y cuando éstas le permitan obtener una cantidad de evidencia objetiva para poder emitir un dictamen, ¿verdad? Entonces, normalmente en las auditorías de calidad de sistema o de proceso es así, ¿verdad? Porque no hay, digamos, en las auditorías de producto, donde sí suele haber una hoja de especificaciones técnicas y muchas veces incluso indicaciones de cómo se debe verificar esa característica de calidad, puede que ya hayan frecuencias, métodos de muestreo definidos al que nosotros debemos de apegarnos para poder emitir un dictamen, ¿verdad? Y me parece interesante ese tipo de auditoría que menciona, ¿verdad? Porque sí, me imagino yo que cabal como usted dice, por el carácter de la institución, ¿verdad? Probablemente donde se está realizando esto, el criterio de calidad incluye algunas disposiciones legales que tal vez autorizan a la empresa, digamos, a hacer eso, ¿ya? Pero es parte del criterio de calidad. Probablemente en otra compañía, si ustedes ven una no conformidad de calidad en una empresa de cualquier otro rubro, que no sea gobierno probablemente, ahí, digamos, no se le pregunta a una persona que ya se retiró, sino que tiene que haber suficiente robustez documental para poder dar respuesta a cualquier pregunta relacionada con una no conformidad. Pero me parece muy interesante.
Veo que Luis tiene una consulta. Adelante. Hola, Luis. Veo que hay manita arriba. Luis Alonso. No. Ingeniero. Adelante. Héctor, ¿verdad? Sí, fíjese que con respecto a la pregunta inicial que usted hizo de cómo es el criterio al momento de elegir cuántas personas se van a auditar o cuánto va a ser la muestra, en el caso de nosotros, voy a hablar del caso particular del que yo conozco. Como somos una empresa, o perdón, un ente que presta servicios, normalmente siempre van a auditar al jefe del proceso, es de cajón. En las auditorías siempre van a tomar a las jefaturas para poderlas auditar. Y yo he visto que en el caso de las auditorías que son para emitir certificaciones o mantener la certificación, el auditor puede, o en algunos casos, tomar como 2 o 3 personas del proceso y hacer bien puntuales, ¿verdad? Desconectado. Entonces, en esos casos he visto eso. Y también he visto, por ejemplo, digamos, como no hay productos en donde nosotros estamos, sino que son servicios que lo que hacen es tomar el esquema, el mapa del proceso y ver si cumple con el mapa y ahí sacan las no conformidades, ¿verdad? Y también, pues, ahí sí también evalúan indicadores de gestión o indicadores que la misma institución se pone, ya sea que tengan normativa interna, normativa legal para evaluar el cumplimiento de esos indicadores. Pero normalmente sí es bien poco, no he visto yo que tomen como muestras o hagan así, si no es más que todo algo bien aleatorio, siempre respetando eso que le menciono, a los jefaturas los auditan y algunos cuantos que están en el proceso. Ok, muy bien. Ok, muchas gracias, Héctor. No sé si alguien más nos quiere compartir cómo... No sé si me escuchan. Hoy sí, adelante, Luis. Con lo que él planteaba que le comunicó, pero es la Corte de Cuentas que le comunicó por procedimiento leído, porque yo lo he vivido, antes era auditado por la Corte y la auditoría interna. La Corte de Cuentas comunica los resultados a las personas y es de ley y les pide explicación. Pues la Corte de Cuentas es que se acerque porque queda como datos que no respondió y quedan los antecedentes en la Corte de Cuentas, porque él tiene que dar una respuesta a la observación que dieron, porque, insisto, si fue la Corte de Cuentas cometió, porque aquí se sale del esquema, porque la Corte cuando llega a evaluar, toma los resultados y como explicaba Emilia, todas las personas que están involucradas en el proceso les pide una explicación sobre la situación que encontraron. Entonces, es de ley dar una respuesta. Mi consejo es que se acerque, o sea, si le llegó de la Corte, para ver en qué consiste, porque sí hay que dar un comentario, porque todo eso se agregan al borrador de informe que va a emitir la Corte de Cuentas. Y todas le digo porque yo lo he vivido y tengo amigos que ya no estaban. ¿Cómo? Adelante, sí, adelante. Adelante, Luis. Y mi consulta también era con relación ese es mi consejo nada más, que él se aboque, o sea, como le digo, si fue una nota propiamente en la Corte que le pidieron explicaciones, hay que darlas, aunque él ya no esté allí. Se debe abocar para, ¿cómo se llama?, evitar falsas conjeturas. Se debe acercar a la empresa donde estuvo para que ellos le den la información, no propia, no, a pesar que la tenga, porque lo pueden acusar de otra cosa, que ellos le proporcionan la información y era presente a la Corte como descargo que sí él comunicó que el producto no era no conformidad. Pero no puede él, que se aborde. no puede él, digamos, que es lo que yo les mencionaba, que se ve, Sí. se ve, digamos, se puede malentender que él ya no está ahí y todavía tiene información que en su momento es considerada privada. Ajá, correcto. Entonces lo que tiene que acercarse a la empresa, pedir asesoría, porque tengo unos amigos, o sea, porque cuando hacen si no localizan a las personas, digamos, hay una situación, la Corte llega hasta los 3, 4 años, tienen como máximo 5 años para hacer una auditoría, poder solicitar información.
Pero si la persona no la localizan y es delicada, como plantea Emilia, o sea, un desfalco, lo publican en los periódicos de mayor circulación, hacen una notificación, sale en el periódico, se le convoca al señor fulano de tal presentarse ante la Corte de Cuentas. Si no lo logran localizar en ese momento a través de notas, en el caso de él lo lograron localizar. Entonces emitieron la notificación. Y digamos, porque todo esto, digamos, que está haciendo la Corte de Cuentas, está respaldado en un marco regulatorio, ¿verdad? Que es el que se está utilizando como criterio de auditoría para poder hacer estas averiguaciones respecto a la no conformidad. Así es. Este criterio regulatorio, imagino yo que en su momento las personas que están laborando en estos puestos es del conocimiento de ellos y no sé si dentro de los contratos firman alguna cláusula, digamos, en relación a la obligación de dar respuesta a procedimientos como estos. No sé si eso existe. Dice que tal vez internamente, desconozco si está en la empresa. Lo que sí, como le digo, se debe buscar a la empresa donde estuvo, porque si posiblemente digamos que él la tiene, no es adecuado como te explicaba, no que tiene que abocarse, porque ahí como en los gobiernos son cada 5 años, las personas son removidas de confianza, luego les salen los hallazgos y llegan a nuestra institución a pedir información sobre lo que está acusando la Corte de Cuentas. Entonces ahí ellos a través de un escrito y se les da la información. Ok, muy bien. Descargo. Ajá. Ok. Bueno, qué particular, ¿verdad? Sí, es bien diferente, dice, y es como son fondos del Estado, son bien delicados, o sea, sí. La Corte, o sea, no, si no puede localizarlo, ellos salen de compromiso y hacen un comunicado en los periódicos de mayor circulación. Sí, muy bien. ¿Sí? Y mi consulta era al ingeniero, es que cuando hago la entrevista, ¿es adecuado obtener la firma del entrevistado para tener como un soporte? Porque después me voy a decir, mire, yo no dije eso. Fíjense que, bueno, si su criterio de calidad y su sistema de calidad lo permite, adelante. Lo que o sea, no es malo per se, ya. Pero creo que es algo que si se va a hacer así, debe de ser de conocimiento del entrevistado previo a la entrevista. O sea, hay que explicarle si vamos a llenar algún formulario o algo, debería de saberlo previo a ser entrevistado. Y esto es uno de los puntos que también se podría discutir en la reunión de apertura, para que si no están todos los operarios ahí presentes, que aunque que al menos el jefe de estas personas lo socialice para que no resulte una sorpresa para ellos, ¿verdad? Y que no se pongan así reacios a dar información en caso sea necesario. Lo que sí no podemos hacer es grabar a estas personas sin su consentimiento y después nosotros utilizar estas grabaciones para poder presentar alguna evidencia. Entonces, siempre las personas deben estar sabedoras del cómo vamos a manejar la información y cómo vamos a presentar los resultados. Y es poco usual, ¿verdad? Por lo menos en las auditorías regulares de calidad, que nosotros cuando presentemos un hallazgo o una evidencia que soporte un hallazgo, nosotros indiquemos nombre de la persona que nos dio esa información, precisamente para poder evitar esa naturaleza punitiva, digamos, que no debería de tener la auditoría. Ahora, si es una auditoría tal cual ustedes estamos mencionando esos casos, ¿verdad? Que son auditorías de carácter legal, pues probablemente ahí, ¿verdad? Tal vez sí sea necesario hacer ese señalamiento, pero en una auditoría ordinaria de calidad, eso no se hace. Gilma, veo que hay una participación por ahí. Sí, una consultita, ingeniero. Usted hablaba acerca de cómo plantear una muestra. Fíjese de que acá, en lo que es la auditoría de calidad, el tiempo para realizar la auditoría, los procesos es bien corta, porque a veces dura una mañana, según el plan que nosotros hemos hecho, y es casi imposible poder evaluar todo, por decirle, los registros que surgen durante el día. Si en una empresa surgen 100 registros, digamos, diarios, sería quizás conveniente dejarlo en la planeación escrito el auditor líder
que si, por ejemplo, se van a evaluar los registros correspondientes a correlativos múltiplos de 5, múltiplos de 10, que normalmente esos criterios uno toma para evaluar un volumen, por decir, de 100 documentos y poder Sí. tener como que la certeza si está cumpliendo los requisitos o no del documento que está en lo que es el manual del proceso. Entonces, Sí. quizás ahí, ingeniero, sería como de dejarlo en la planeación, ¿verdad? Sí, en el plan, podemos nosotros proponer un plan de recolección de información detallando que se va a hacer de esa manera. O sea, lo importante es que si vamos a hacer alguna selección, como ese caso de registros, es que procuremos que la selección sea lo más aleatoria posible y lo más distribuida posible en el espacio temporal que estamos auditando. De tal manera de que no revisemos, por ejemplo, solo los registros de la mañana o solo los registros de la tarde, sino que tratemos de obtener homogeneidad, digamos, perdón, heterogeneidad en la muestra que vamos a recopilar. De tal manera que la muestra, pues, represente un poco mejor la realidad que estamos revisando. De Pero eso sí podría acuerdo. ser una estrategia. Eso se llama muestreo, bueno, es que no es muestreo aleatorio simple, porque muestreo aleatorio simple sería generar números aleatorios, digamos, y decir, voy a revisar el registro 1, 3, 9, 15, así, ¿verdad? Totalmente Sí. al azar. Ajá. Es un Así muestreo es. por conveniencia en el que nosotros vamos a revisar cada 5 unidades de todo el día para tratar de obtener la mayor representatividad posible. Pero sí es válido. Ok, gracias. Muy bien. No sé si hay alguna otra participación o comentario. Entonces, ahí les agradezco a todos sus valoraciones. Realmente, como mencionaba incluso en uno de los grupos que hicimos para revisar las propuestas de auditoría, cada empresa tiene sus particularidades, ¿verdad? Pero lo que sí me interesa que tratemos de identificar es como la ruta común que tienen las auditorías, que independientemente de cuáles sean nuestros criterios, nuestras particularidades de nuestra empresa, el flujo de trabajo sigue siendo el mismo. O sea, el auditor debe ser una planificación previa de qué tanta información va a ser necesario recopilar para poder emitir un juicio. Esta planificación va a ser dada por el criterio de calidad que está verificando, por su propio juicio profesional o por la envergadura de la auditoría que está haciendo, que es lo que ya decíamos. Muy bien. Bueno, como hoy empezamos un poquito tarde, no sé si tendrían algún inconveniente en que nos tomáramos 10 minutos más de la hora. Ahorita son las 8:03. No les... No, de acuerdo. No, No no hay les da De problema. acuerdo. No hay No hay problema. De problema. acuerdo, no hay problema. Vale. Acuerdo. Entonces, avancemos un poquito más. Muy bien. Entonces, una vez nosotros, pues, en el proceso de ir recopilando los datos, más cuando son auditorías de varios días y son varias personas las que estamos recopilando la información, es una buena práctica tener reuniones de seguimiento con el equipo auditor. Estas reuniones son un mecanismo para poder ir poniendo en común esas cosas que vamos observando a lo largo de las revisiones documentales, a lo largo de las entrevistas, etcétera, y poder cruzar información. Estas reuniones durante la auditoría suelen ser breves, son reuniones que no pasarán de los 30 minutos y que bien se pueden hacer a la mitad de la auditoría, ¿verdad? A la mitad de la jornada o bien al final del día. Estas reuniones tienen cinco cosas, se hacen para 5 propósitos. Compartir hechos y conclusiones tentativas, replantear las actividades que serán al día siguiente en función del avance que se ha tenido. Digamos que por alguna situación pudimos cubrir más de lo que pensábamos, probablemente adelantemos algunas actividades o demoremos algunas tareas. Entonces ya aquí nos organizamos. Si hubo un área particularmente problemática de la cual no pudimos recolectar información y vamos a necesitar apoyo del jefe de área, entonces en estas reuniones nos podemos dar cuenta de eso y notificamos al auditado para poder resolver esos impases. Eh, estas reuniones también sirven para ver el avance que tenemos respecto a los objetivos de auditoría, o sea, cómo vamos, ¿verdad? ¿Será que vamos a tener que eh, recolectar menos información porque aquí surgieron más problemas o vamos bien con cronograma, ¿verdad? Y también discutir problemas que se presentaron. Digamos, si tuvimos problemas de acceso a información, acceso a sistemas, problemas con auditados, con entrevistados, etcétera. Aquí se hace como esa catarsis diaria, ¿verdad? Precisamente para poder
evitar la recurrencia de esos problemas en los siguientes días que va a estar llevándose a cabo la auditoría. Ahora bien, durante la auditoría, los auditores deben estar en constante comunicación. Si son varios, pues entre el equipo y normalmente también con el auditado. Es importante que el equipo auditor defina cuáles van a ser estos mecanismos de comunicación, si se van a estar reuniendo, si toda la auditoría es virtual, si van a estarse conectando a través de alguna plataforma, si es una auditoría presencial, que es lo que normalmente hace uno, pues grupos de WhatsApp, ¿verdad? Porque es un mecanismo de comunicación. Si vamos a estar haciendo estas reuniones, ¿verdad? ¿A qué horas las vamos a hacer? Si en algún momento se dan problemas de cumplimiento de objetivos, digamos que no logramos cumplir un objetivo de auditoría por limitantes ajenas al equipo auditor, pues esto se tiene que comunicar al jefe de área, ¿verdad? Y al cliente. Y cualquier cambio en el alcance de la auditoría o en los objetivos debe de ser aprobado por quien está solicitando la auditoría. Entonces, por ejemplo, digamos de que estamos en una auditoría de calidad, una auditoría de producto, y vamos a ir a ver un producto X, pero hubo algún problema y ya no pudimos ver eso. Entonces, eso va a quedar fuera del alcance. Entonces, si eso va a ser así y ya no hay posibilidad de extender la auditoría, es necesario escribir un memorándum notificando a quien solicitó la auditoría para que apruebe de que la auditoría tenga ese cambio de alcance. O sea, aquí lo importante es de que cualquier cambio que se vaya a hacer al plan original de los objetivos debe quedar por escrito y debe ser comunicado a todas las partes involucradas. Llámese jefaturas y alta dirección si aplica, ¿verdad? Ahora, una pregunta. ¿Se debe dar retroalimentación de los hallazgos al auditado mientras se hace la auditoría? Yo quisiera saber, en las empresas que ustedes trabajan, ustedes hacen esto. Digamos, le van diciendo al auditado cómo ha salido antes de presentar el informe final. ¿Lo hacen ustedes? ¿Quisiera escuchar? Fíjese que en nuestro caso la misma norma nos obliga a tener una constante comunicación con el auditado para reforzarse. Bueno, si le encontramos no está documentado un proceso, se le dice, se le manda un correo, mira, te revisé 20 órdenes de compra de las cuales en 3 no encontré, no estaban autorizadas, no estaban firmadas. Y le pedimos los comentarios para soportar. Él ya lo dice, no, aquí la tengo, se me había quedado, él da explicaciones. Eso lo sirve para reforzar nuestra no conformidad, porque él nos dice, mira, tenés razón, sí, no, se me extraviaron. Entonces, esa constante comunicación, uno, para fortalecer la no conformidad, y dos, porque está dentro de un procedimiento y normado hacerlo. Muy bien, ok. ¿Alguna otra? Pero esto lo hacen antes de emitir el informe final. Antes, O sea, correcto. durante. Incluso durante el proceso de la auditoría, de la evaluación que le está haciendo, verificando la información, se le dice, es para no, ¿cómo se llama? Que él me salga después, mira, fíjate No que tenía, sí lo tenía no ahí. tenía, ajá. Yo le digo, voy de malo, que yo seré malo, y le digo, no le digo nada. Fíjate, te encontré esta orden de compra y no estaba la original, había una copia, un ejemplo. Entonces me dice, no es mentira, él la pone después, se da cuenta y me gana, pues, porque Sí. me bota la teoría, porque yo no le consulté a él, por eso se Muy hace bien. durante el proceso, y después se le dice, si él no logra superar eso, si se le comunica, incluso va por la escala al jefe inmediato, y se le va dando, en mi caso hay varias oportunidades, ya si él no puede, claro, con el tiempo moderado, no puede demostrar, ni modo, hay que comunicarlo ya, pero sí Muy se le da bien. las oportunidades en la auditoría Ok, para muy que él bien. pueda superar durante el proceso. Porque como le digo, corre el riesgo uno de que él le diga, porque también hay personas que son malintencionadas, que le ponen la dudita y tienen la información. Ujú, ujú. Muy bien. Muchas gracias. No Bueno, sé si alguien más nos quisiera compartir cómo lo hacen en su empresa. Fíjense que, bueno, les comento lo que me expresaba unos participantes en un curso pasado. Ellos hacían auditorías de calidad en una empresa de servicios. Ellos hacían auditorías de calidad a agentes de atención al cliente y por requerimientos contractuales, ellos estaban obligados a compartir los resultados de la auditoría en tiempo real. O sea, por ejemplo, digamos de que estaban haciendo la auditoría y ahí se daban cuenta de una no conformidad que podía comprometer la prestación del servicio, ellos tenían que decirle a la gente el problema, eh, incluso a veces con la recomendación de cómo mejorar ese problema, pero sí, ¿verdad? Dejaban luego en un informe
qué es lo que habían observado, pero se lo decía en el momento del auditado para que pudiera corregir ese comportamiento inadecuado en el instante en que se estaba observando. Otros, ¿verdad? Por ejemplo, unos colegas que estaban no me acuerdo ahorita el nombre de la empresa, creo que era Grupo Ferromax, expresaban ellos de que también ellos le decían al auditado cómo había salido, ¿verdad? Si ellos tenían un indicador que era porcentaje de cumplimiento, le llamaban ellos, de los criterios, ¿verdad? Eran unas auditorías de puntos de venta. Entonces, ellos le decían al auditado el porcentaje de cumplimiento que había tenido de manera preliminar. Así estaba definido en los procesos, estaban autorizados para hacerlo. En otras auditorías, por ejemplo, en auditorías de sistemas de gestión, auditorías de tercera parte, esto no se suele hacer. O sea, el auditor hace su proceso de valoración y en la reunión de cierre puede dar algunas, digamos, consideraciones preliminares de cómo han salido, pero hasta que emiten el informe realmente no saben así totalmente el estado de las no conformidades. Ahora, después de emitido el informe, estos organismos le dan un plazo a los auditados para que puedan recusar u objetar las no conformidades, ¿verdad? Dan un par de semanas para que los auditados presenten evidencias adicionales y si estas evidencias tal cual permiten verificar de que sí se estaba dando cumplimiento a algo que se marcó, el no cumplimiento se puede retirar. Entonces, pero no les dicen mientras los están auditando pasan o no pasan, ¿verdad? Especialmente esto sucede en las auditorías de certificación. Muy bien. Entonces, aquí la respuesta es, depende si yo estoy autorizado para hacerlo y del propósito de mi auditoría. Porque si el propósito de mi auditoría es identificar desviaciones del desempeño y corregirlas lo más pronto posible, pues probablemente no sea del todo malo, ¿verdad? Pero hay que tener mucha precaución cómo se da esta retroalimentación. Si se da la retroalimentación, debe de hacerse con la autorización de los departamentos de calidad respectivos y por mecanismos formales, o sea, por escrito, ¿verdad? O por correo, no verbalmente. Porque si el objetivo es, tal cual mencionaba Luis, ¿verdad? El ejemplo de que el auditado pueda presentar evidencia y no emitir un dictamen que al final va a ser siendo recusado, pues todo esto tiene que quedar por escrito, pues tiene que ser formal, ¿ya? Para que no se pueda tener la percepción de que el auditor está siendo imparcial y está tratando de favorecer al auditado para que obtenga conformidad. ¿Ok? Muy bien. Bueno, hoy sí ya llegamos a los 10 minutos extra, nos vamos a quedar hasta acá por hoy. Y el día de mañana vamos a terminar de ver esta fase y vamos a hablar sobre cómo hacer nuestros informes de auditoría. Entonces, no sé si hay alguna pregunta antes de que cerremos por hoy. No. ¿No? Muy bien. No, Tal vez, ¿verdad, no. José Mira, Marvin? Hola, adelante. una consulta. Fíjese que con lo de la tarea que había de la clase anterior, yo no encontré lo del link, pero se lo mandé por correo electrónico. Sí, está bien. ¿Eso está bien? Sí, está bien. Justo eso Ok. dijimos al principio, que había habido un problema con el link y que si algunos, incluyéndote, ya me lo habían mandado por correo, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero aquellos que Ok, todavía de no lo acuerdo. habían enviado porque no habían podido encontrar el link, que me lo mandaran por ese medio para darles la retroalimentación. Ok, de acuerdo, ingeniero. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Quiero darle gracias a todos por los consejos y los apoyos que me han dado. Igual voy a tomar en cuenta todas sus recomendaciones. Gracias por todo. Sí, tal vez, probablemente, ¿verdad? Si así lo permiten los compañeros, tal vez pueda yo ayudarles a cruzar correos, ¿verdad? Tal vez para que ustedes conversen sobre esto, pues porque ya han vivido procesos similares, ¿verdad? Los compañeros que están en CNR están ustedes, ¿verdad? Sí. Para que puedan socializar información y tal vez orientar a José, ¿verdad? Y compartir pues sus experiencias respecto a este tema. Si ustedes me lo permiten, podría cruzar los correos, tal vez los correos de Luis Alonso, Sí, de ¿verdad? acuerdo. Ajá. Y ¿quién fue? Emilia fue también quien nos compartió, ¿verdad? Sí, Ujú. Entonces no sé si estaría de sí, acuerdo que cruzara correos. sí, de acuerdo. O sea, aquí lo que está en nuestro alcance, si no pedimos asesoría en la parte jurídica, nosotros allí lo importante es colaborar. Muchas No hay gracias, problema. muy amable. Muy bien. Gracias. Bueno, tengan todos entonces muy buenas noches, que descansen, ¿verdad? Y primero Dios, nos vemos mañana siempre a la misma hora, el mismo canal.
Bueno, Pasen que me buenas ha ido. noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Noches.